El viento frío baja desde el cerro. En las noches de invierno, cuando Valparaíso queda casi en silencio, hay algo que se escucha entre las calles de Playa Ancha. No es exactamente un sonido, es más bien una memoria. Las casas antiguas crujen, las luces del puerto titilan a lo lejos, y el mar golpea las rocas como si quisiera recordar algo que la ciudad intentó olvidar. Yo camino por estas calles desde hace años. A esta hora, cuando la mayoría duerme, Valparaíso habla distinto. Y esta noche voy a contar una historia que muchos porteños conocen, pero pocos se detienen a pensar. La historia de los Lazaretos. A mediados del siglo XIX, Valparaíso era una ciudad diferente. Era el puerto más importante del Pacífico Sur. Barcos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Asia llegaban cargados de mercancías y a veces también cargados de algo invisible: las epidemias. En esos años, enfermedades como la viruela y el cólera recorrían el mundo viajando en barcos. Un solo enfermo podía convertir una ciudad entera en un lugar de muerte. La medicina era limitada. Las vacunas recién comenzaban a existir y el miedo era enorme. Entonces surgió una solución brutal pero necesaria: el lazareto. Los lazaretos eran lugares de aislamiento. Si un barco llegaba con sospecha de enfermedad, sus pasajeros no podían entrar a la ciudad. Eran enviados a estos recintos apartados. Allí debían permanecer en cuarentena. A veces días, a veces semanas y algunas veces para siempre. En Valparaíso, uno de estos lugares estuvo en Playa Ancha. En esa época este cerro era muy distinto a como lo conocemos hoy. Había menos casas, más quebradas, más viento. Y ese viento llevaba consigo el olor del mar y el miedo de la ciudad. Los registros históricos hablan de salas simples, camas de madera, médicos agotados y enfermos que llegaban desde los barcos con fiebre, tos y manchas en la piel. Pero los documentos oficiales dicen poco sobre lo que realmente ocurría allí. Para entender eso, hay que escuchar a los porteños, porque Valparaíso es una ciudad que guarda sus historias en la memoria de su gente. Los vecinos antiguos contaban que durante las epidemias las calles quedaban casi vacías y en medio de la noche se escuchaban ruedas de madera, carretas subiendo lentamente por los caminos hacia el lazareto. Dentro de ellas iban los enfermos, a veces conscientes, a veces delirando y a veces en silencio. Los familiares caminaban detrás, hasta donde se les permitía. Después debían regresar a la ciudad. Muchos sabían que probablemente era una despedida definitiva. Hay relatos que dicen que algunas noches el viento traía los sonidos desde el lazareto: quejidos, tos, oraciones. Los médicos trabajaban sin descanso, pero en esa época la enfermedad avanzaba más rápido que la ciencia. Y el miedo crecía, porque cuando una epidemia llega a un puerto, nadie sabe realmente cuándo se irá. Con los años las epidemias fueron desapareciendo. La medicina avanzó, la ciudad creció, los lazaretos dejaron de usarse, algunos fueron demolidos, otros simplemente quedaron abandonados, pero las historias nunca se fueron. Los pescadores de Playa Ancha hablaban de algo extraño. Decían que algunas noches veían pequeñas luces moviéndose en el antiguo terreno del lazareto.
luces débiles, azuladas, como si alguien caminara con faroles muy antiguos. Pero cuando se acercaban, no había nadie. Otros vecinos hablaban del viento. Decían que cuando sopla fuerte desde el mar, cerca de ese lugar se escuchan murmullos. No palabras claras, más bien algo parecido a voces lejanas, como si el viento pasara por pasillos que ya no existen. Pasillos de un hospital que desapareció hace más de 100 años. Tal vez no sea nada, tal vez solo sea el sonido del mar entre las quebradas, o tal vez la ciudad recuerda, porque los porteños tienen memoria y Valparaíso ha visto pasar demasiado. Terremotos, incendios, guerras, epidemias. Cada generación deja algo atrás, algo que queda flotando en el aire salado del Pacífico. Caminar por Playa Ancha de noche es diferente. Las calles parecen más largas, el viento más frío. Y uno no puede evitar preguntarse cuántas personas pasaron por aquí cuando la ciudad estaba enferma. ¿Cuántas carretas subieron por estos cerros? ¿Cuántos enfermos miraron por última vez las luces del puerto antes de desaparecer en el Lazareto? Quizás por eso los porteños hablan de estos lugares con una mezcla de respeto y silencio. No porque crean necesariamente en fantasmas, sino porque saben que allí hubo sufrimiento real, historias reales, personas reales. Ahora el viento sigue soplando, el mar sigue golpeando las rocas y Valparaíso sigue siendo una ciudad llena de secretos. Pero si alguna noche caminas por Playa Ancha y el viento te trae un murmullo extraño desde el pasado, tal vez no sea solo el viento. Tal vez sea la memoria de la ciudad, recordando a los que pasaron por los lazaretos y que nunca volvieron.